Bueno, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Un placer estar en este tercer y último encuentro en el marco de este ciclo sobre masculinidades, salud integral y VIH. Como, digamos, cada martes, digamos, hace 2 martes que venimos trabajando las temáticas, la idea es que ustedes puedan ir haciendo sus consultas, sus comentarios, tanto en el chat o bien donde ahí abajo tienen para una Q y una A, para poder hacer también sus consultas o sus comentarios. Hoy el encuentro va a versar específicamente sobre masculinidades y VIH. Como decía, es el último de estos 3. Estos están siendo grabados, los mismos van a ser subidos a la página del PNUD y les vamos a estar informando también para que puedan acceder también a las grabaciones. Y por otro lado también comentarles que tanto digamos, los PowerPoint que están utilizando tanto Nicolás como Vicente son parte de materiales que van a estar, que se apoyan justamente en un trabajo que son los materiales, tanto módulos conceptuales como un kit pedagógico para utilizar en territorio, que se están terminando en realidad de editar, están en etapa de diseño, y que en breve también van a ser lanzados y también van a ser subidos a la web, con lo cual toda la información que se está mencionando en cada uno de estos encuentros va a ser, digamos, se encuentran en esos materiales y en esos recursos pedagógicos que van a ser también subidos a la web y lanzados prontamente, con lo cual van a tener pleno acceso. Dicho esto, nuevamente le damos las gracias y le damos la palabra a Nicolás y a Vicente, que son del Instituto de Masculinidades, con quienes tanto desde UNCIA como PNUD venimos desarrollando estos materiales que les vengo comentando, como estos seminarios. Así que Vicente y Nicolás, todo suyo. Buenos días a todos y todas. Bueno, reitero el agradecimiento que hizo Diego. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 3 seminarios que tienen que ver con masculinidades, salud integral y VIH. Este es el último. En el primero estuvimos trabajando en relación a la masculinidad, la perspectiva de género, los mandatos de masculinidad. En el segundo abordamos especialmente la salud integral y cuáles son los cruces, ¿sí?, con los mandatos de masculinidad y con la construcción de la masculinidad en nuestra sociedad. Y en este último encuentro vamos a trabajar puntualmente sobre los cruces que existen o que podemos pensar entre masculinidades y VIH. Así que bueno, sin más para decir, vamos a empezar a compartir pantalla. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas, tanto en la cajita de preguntas y respuestas como en el chat, que después vamos a retomar. También sería interesante que quizás hacia el final de esta exposición pueda alguien animarse a abrir el micrófono y a compartir alguna pregunta, reflexión, comentario, también a modo de conclusión de lo que fue todos los 3 seminarios. Así que bueno, vamos a comenzar. Si pasamos la primera filmina, como dije, este módulo vamos a trabajar sobre masculinidades y VIH. Nos parecía importante en un comienzo dar algunas definiciones, ¿sí? El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que afecta a las células encargadas de protegernos de las enfermedades. En cambio, el SIDA es la etapa avanzada, ¿sí?, de la infección causada por el VIH. Por eso, tener VIH no es lo mismo que tener SIDA. Quizá estas diferenciaciones sean verdades de perogrullo para muchas y muchos de los que están acá, pero nos parecía importante no dejarlas pasar y no darlo por supuesto tampoco. El único modo de saber si nuestro diagnóstico es positivo o negativo es, desde luego, realizando un test y decir que el test es voluntario, gratuito y confidencial. Y nos parecía también importante algunas menciones en relación a la transmisión del VIH, ¿sí? Tanto en talleres que realizamos con varones heterosis, en los territorios, bueno, vemos que hay aún hoy en día, con toda la información que tenemos, prejuicios, desconocimiento, desinformación en relación a qué transmite, qué acciones, qué actitudes, qué comportamientos transmiten el VIH y cuáles no, y por eso nos parecía importante no dejar de recordarlo, no dejar de repetirlo. El VIH puede transmitirse, entonces, por mantener relaciones sexuales sin preservativo,
de una madre con VIH a su bebé durante el embarazo, el parto, la lactancia, si no está haciendo tratamiento antirretroviral y a través de un contacto sanguíneo. No puede transmitirse, por otra parte, bueno, por besar, abrazar, ni en las relaciones sexuales en las que se usa correctamente el preservativo, por compartir vasos, cubiertos, el mate, intercambiar ropa, usar el mismo baño, la cama o la pileta, por picaduras de mosquitos, el sudor o las lágrimas, y por tener relaciones sexuales con una persona con carga viral indetectable, por más de 6 meses. ¿Sí? Esto, a modo de recordatorio, sí, vemos que es cierto que circulan aún hoy en día, ¿no?, muchas preguntas en relación a si se puede usar la misma toalla, el mismo cepillo de dientes, bueno, es decir, hoy en día se puede compartir mate, esto aparece un montón, ¿sí? Desconocimiento, prejuicios que muchas veces devienen, por supuesto, en formas de discriminación o humillación, ¿sí?, hacia personas seropositivas. Por eso nos parece importante recordar, creemos que muchas veces esos prejuicios se combaten con información y con instancias de sensibilización, entonces nos parecía importante no dejar de recordar, bueno, cuáles son los modos en que se transmite el VIH y los que no se transmiten. Pasamos a la próxima filmina. Bien, en relación a lo que mencionaba, ¿sí?, que no se transmite personas con carga viral indetectable, ahora vamos a hacer, por supuesto, vamos a ampliar este concepto, porque bueno, es importante decir que con los tratamientos actuales, el VIH puede convertirse en una infección crónica. La atención y el tratamiento son gratuitos en hospitales públicos y sin costo adicional en obras sociales y prepagas. Y acá una aclaración importante, ¿no?, en relación al test. Si el resultado da no reactivo, es decir, negativo, no estamos infectados o infectadas. Es importante que pensemos si pudimos haber estado expuestos o expuestas al VIH en el mes previo al test, ya que en ese caso nos podemos encontrar en el llamado periodo ventana, es decir, el tiempo que transcurre entre que el virus entra en el cuerpo hasta que el test lo puede detectar, ¿sí? Y en ese caso deberíamos repetir la prueba. Si el resultado es reactivo, ¿sí?, tenemos que repetir el análisis para confirmarlo y en este caso saber si es positivo, ¿sí? Y acá una aclaración importante que lo mencionaba muy al pasar recién cuando mencionaba, bueno, los casos en que el virus no se transmite. Las organizaciones, ¿sí?, de personas seropositivas o que trabajan en la sensibilización en relación al VIH, al final de este PowerPoint vamos a mencionar por supuesto algunas, vienen sensibilizando, ¿no?, y capacitándonos con esta consigna de indetectable igual intransmisible. Bueno, ¿pero qué significa? Se habla de indetectable cuando, a partir de una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral, se disminuye la cantidad de virus en sangre hasta niveles que no pueden ser detectados por análisis convencionales. Alcanzar este estado no significa haber eliminado el virus, pero cuando una persona con VIH en tratamiento mantiene una carga viral indetectable durante al menos 6 meses, no existe posibilidad de transmisión del virus por vía sexual, ¿sí? Acá la aclaración. Y nos parece importante, además, empezar a reparar en lo que implica, ¿no?, una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral, porque vemos ahí, por supuesto, que en el cruce con la masculinidad, con los mandatos de masculinidad, con algunos conceptos, prácticas y comportamientos de los varones heterosis que veníamos mencionando en los módulos anteriores, hay ahí algunos obstáculos de esa propia masculinidad en relación a la correcta adherencia al tratamiento. Entonces, aquí nos parece importante reparar y lo vamos, por supuesto, a ampliar en las próximas filminas. Bien, ahora nos interesa también poder traer, bueno, esto que denominamos las estrategias de prevención combinada, que en realidad, digo, también hacen alusión a las responsabilidades que tiene el Estado en términos institucionales y también las personas en relación a la prevención y la atención del VIH, que el conjunto de prácticas articuladas entre sí tienen como objetivo garantizar el acceso a la salud integral para la prevención y la atención del VIH. Al mismo tiempo, estas estrategias de prevención combinada están organizadas en 3 componentes claves. Por un lado, el comportamental, por otro lado, el biomédico y por otro lado, el estructural. Ahí, para desagregar algunos de estos componentes,
Empezando por el comportamental, encontramos ahí algunos elementos que ustedes verán que tienen que ver indirectamente, tal vez, con la prevención y la atención del VIH, pero que fundamentalmente trabajan sobre el acceso a la salud integral de las personas. Por un lado, encontramos a la educación sexual integral, la ESI, que en nuestro país está garantizada por la Ley 26150, que de alguna manera, entendemos que este componente puede funcionar en términos de prevención, teniendo en cuenta la formación y la sensibilización que garantiza la Ley de Educación Sexual Integral en todo el plano educativo, ¿no? De este modo, entendemos que es necesario que en las instituciones educativas, formales e informales, se empiece a hablar sobre la prevención y la atención del VIH y que de este modo también se pueda reducir la discriminación, la estigmatización o las brechas informativas que existen en relación al VIH. Por otro lado, tenemos las campañas comunicacionales de prevención, que esto también es parte de las responsabilidades que tiene el Estado, de poder generar instancias de sensibilización masivas mediante campañas de comunicación preventivas que al mismo tiempo vayan, como decía antes, con la educación sexual integral, disminuyendo las cargas de estigmatización y discriminación que existen actualmente en la sociedad. Y por otro lado encontramos las estrategias de accesibilidad al sistema de salud, ¿no? Ahí vemos cómo la responsabilidad institucional de parte del sistema de salud tiene que ver con de qué modo alojamos y de qué modo llamamos a las personas a poder acercarse al sistema de salud, garantizando así la atención no solamente temprana, sino integral de la salud en los sistemas de salud existentes en nuestro país. Bueno, esto es importante también mencionarlo porque, sin dudas, sabemos que la salud es pública, la salud es gratuita en nuestro país, sin embargo, existen todavía muchísimas barreras, como decíamos en el encuentro pasado, que a veces imposibilitan o obstaculizan el acceso de las personas al sistema de salud, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con prejuicios, estigmatizaciones, pero muchas otras tienen que ver con esta responsabilidad o este lugar que ocupa el sistema de salud a la hora de atraer a las personas para que puedan involucrarse en el cuidado de la salud integral. En ese plano, también pensamos en los componentes biomédicos, y acá trajimos algunos de los elementos. Uno, por supuesto, tiene que ver con el diagnóstico y la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que, como decía Nico hoy más temprano, el único modo de tener un diagnóstico certero en relación al VIH es la realización del test, ¿no? Y en ese sentido, volvemos a la responsabilidad del Estado de poder garantizar el acceso gratuito y confidencial y voluntario a la realización del test, pero ahí entendemos como parte de este componente biomédico también la responsabilización social a la hora de realizarse el test y poder contar con un diagnóstico certero y seguro en relación al VIH, ¿no? Y por supuesto a otras infecciones de transmisión sexual. Ahí también encontramos el acceso a tratamientos antirretrovirales para personas que viven con VIH, que esto también debe ser garantizado por el Estado, y que, si bien sabemos que hoy en día todavía existen muchos obstáculos y dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales, es importante que esto se empiece a difundir o se empiece a profundizar, sobre todo porque este temor, a los obstáculos que existen para el acceso, muchas veces hace que las personas que viven con VIH, que cuentan con un diagnóstico positivo, no se acerquen a comenzar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Esto ahora lo vamos a estar desarrollando un poquito más en relación a la adherencia al tratamiento. Bueno, por otro lado, la vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles, esto también es importante porque de algún modo deben ser garantizadas por el Estado, y también tiene que haber una responsabilidad de poder hacer un seguimiento en relación a la vacunación, en este caso, de enfermedades inmunoprevenibles. Y por otro lado, dentro de los componentes biomédicos encontramos a la PrEP y a la PEP, la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición, que son dos modos de tratamiento. Como bien dice la palabra, la profilaxis preexposición es previo a tener una situación de exposición al VIH, es un tratamiento que se lleva
sostenido en un determinado tiempo, y lo que hace es disminuir la posibilidad de la transmisión del virus por este tratamiento que se realiza, ¿no? Y por otro lado tenemos a la PrEP, que la diferencia es que es la profilaxis post-exposición, y en este sentido, bueno, es el tratamiento antirretroviral después de haber estado frente a una situación de exposición, que esto por supuesto puede ser cuando fallan los métodos de barrera, cuando no se utiliza el preservativo, cuando se corre o cuando se rompe, y esto también, por supuesto, que es bastante novedoso, por lo menos en nuestro país, y es necesario, digo, que se siga profundizando, que se siga visibilizando, porque, bueno, son estrategias en el marco de la prevención combinada. Es importante mencionar que la PrEP, a su vez, no previene otras infecciones de transmisión sexual, así que también es importante decir, aunque tal vez sea una obviedad, que si bien podemos contar con la profilaxis preexposición, es necesario de igual modo seguir sosteniendo los métodos de barrera o la utilización de preservativo. Y por otro lado tenemos los estructurales, ¿no? Digo que ahí podemos pensar en ampliar un poco más la mirada y pensar incluso en proyección, cómo ir disminuyendo estas brechas en el acceso a la salud y sobre todo la discriminación o la estigmatización en nuestra sociedad en relación al VIH. Por eso encontramos la despatologización y descriminalización de la transmisión del VIH y de los grupos llamados vulnerables, ¿no? Acá, bueno, todavía sabemos que sigue existiendo una patologización muy fuerte y además una estigmatización basada en la criminalización de estos grupos llamados vulnerables, que por supuesto son los grupos con mayor grado de exposición al VIH, ¿no? Que esto, si bien lo veíamos hace algunos años con muchísima más fuerza, aún sigue habiendo resabios de esta criminalización y patologización que existe en relación a los grupos con mayor grado de exposición al VIH. Bueno, para esto es fundamental también que los estados tomen cartas en el asunto y que se puedan discutir en ese sentido legislaciones y marcos normativos que puedan ir corriendo un poco la vara en relación a tanto la prevención como la atención del VIH, y en ese sentido, bueno, ir actualizando las legislaciones y los marcos normativos, tanto nacionales como internacionales, tiene que ver con la discusión necesariamente en el plano legislativo, que después se vea reflejada, por supuesto, en los debates sociales o más vinculados a la cultura, ¿no? En ese sentido, también pensamos que los abordajes con perspectiva de género son fundamentales para prevenir y sobre todo para atender a las personas que viven con VIH, porque sabemos todavía que las dificultades o los obstáculos que existen para acceder al sistema de salud en términos integrales tienen que ver con la ausencia o la falta de perspectiva de género muchas veces de los profesionales de la salud, ¿no? Y esto claramente no es una responsabilización directa a esos profesionales, que si bien podemos encontrar algunos profesionales que por voluntad propia no cuenten o no quieran tener una perspectiva de género, pero también vemos ahí que hay una fuerte desconexión entre la formación profesional de los trabajadoras de la salud con la perspectiva de género, ¿no? Ahí necesitamos un refuerzo y un involucramiento de parte del Estado para que esta formación tenga perspectiva de género y así los abordajes puedan contar con la misma, ¿no? Bien, y recién mencionábamos, digo, algunos elementos que tienen que ver con las legislaciones o los marcos normativos, y es importante que podamos ahí hacer un revisionismo para pensar cuáles son los derechos de las personas que viven con VIH actualmente en nuestro país, en Argentina, y por eso creemos que es necesario mencionar algunas de estas legislaciones que promueven los derechos de las personas que viven con VIH, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Acá vemos también cómo hay algunas legislaciones que han avanzado en relación a la discusión, si bien no tenían como objetivo único discutir o profundizar el acceso a la salud y la prevención de las personas que viven con VIH o la prevención del VIH en sí mismo, ¿no? Aún existe una estigmatización y una discriminación social, como mencionamos antes, que construye barreras para el acceso integral de la salud. Por eso es fundamental que conozcamos estas legislaciones y sobre todo que podamos exigir su pleno cumplimiento, ¿no? Vamos a empezar por ahí de lo más actual.
a lo más antiguo, ahí encontramos la ley 27675 de respuesta al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual en Argentina, que es una ley sancionada en el año 2022, el año pasado, en nuestro país, y que, por supuesto, trajo muchísimo debate y puso sobre la mesa la necesidad de dialogar entre el Estado con las organizaciones de personas que viven con VIH, para que se pueda dar una respuesta integral al VIH de parte del sistema de salud, y la verdad es que esta es una ley que, si bien todavía hay un montón de discusiones y modificaciones que se pueden pensar, ha sido de avanzada para pensar una respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Ahí contamos también con la ley 26682 de medicina prepaga en el año 2011, la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el año 2003, que esta es una ley muy importante porque, si bien existían antecedentes previos de difusión de métodos anticonceptivos y puntualmente de preservativos en nuestro país, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable puso de manifiesto la necesidad de profundizar las campañas de difusión para la utilización del preservativo y, sobre todo, la producción nacional y gratuita de preservativos para la difusión masiva, ¿no? Por eso, además, por supuesto, de garantizar el acceso a otros métodos anticonceptivos en el sistema de salud, y, por supuesto, empezar a incluir campañas de sensibilización y espacios de formación en relación a la salud sexual y la procreación responsable, ¿no? Previniendo así también algunas otras cuestiones, como puede ser el embarazo adolescente, entre otras. Ahí encontramos también la ley 25.543 del año 2001, de obligatoriedad del ofrecimiento de la prueba del VIH a la mujer embarazada. Esta es una ley que también nos parece muy importante, sobre todo porque, como decíamos, tal vez las mujeres heterosexuales no forman parte en edad reproductiva, no forman parte de lo que se denominan como los grupos de mayor exposición al VIH, y por lo tanto es importante que exista una obligatoriedad en el ofrecimiento de la prueba del VIH a las mujeres embarazadas, ¿no? Esto, por supuesto, la obligatoriedad tiene que ver con el ofrecimiento, no con la realización de la prueba, porque, como decíamos anteriormente, la prueba es de carácter voluntario. Bueno, ahí encontramos rápidamente, menciono la ley 24.455 y la 24.754 de obligatoriedad de coberturas de las prestaciones de VIH, SIDA y drogadependencia. La ley 23.661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud del año 1988. Y esta ley, la 23.592 de antidiscriminación, también del año 1988, que, si bien es una ley que ha quedado bastante antigua en el tiempo, fue un antecedente importantísimo para empezar a pensar cómo romper los marcos de discriminación sistemática que existían sobre las personas que vivían con VIH, que, como decía antes, si bien no es una legislación apuntada única y directamente a atender la situación del VIH, es importante porque marca o genera un marco normativo para pensar los marcos de antidiscriminación en nuestra sociedad. Bien, y vamos a empezar a cruzar, ¿no?, lo que es VIH con la masculinidad, los conceptos que veníamos trabajando en los seminarios anteriores, y nos interesa pensar, bueno, masculinidades y uso de preservativo, cómo esto se empieza a cruzar, ¿no?, y aparece la masculinidad nuevamente como un obstáculo, ¿sí?, y también en el uso del preservativo. En principio, decir que el 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Y si bien en Argentina se cuenta con distribución gratuita de preservativos, esto no garantiza su uso, ¿sí? De hecho, en uno de los talleres que pusimos, ¿no?, en marcha como prueba piloto de este material, que tiene 3 módulos conceptuales y 3 propuestas pedagógicas vinculadas con estos módulos conceptuales, pensábamos con los varones participantes si la disponibilidad de los preservativos
en centros de salud, incluso en escuelas, en bares y restaurantes. Bueno, esto generaba un aumento en el uso, una mayor conciencia en el uso, y la verdad es que no, si empezamos a ver en los motivos, ahora vamos a analizar algunas de las razones o los motivos por los que los varones heterosexuales no utilizan preservativo, vamos a ver que la disponibilidad no garantiza, sino más bien que hay que también trabajar en problematizar algunos de los mandatos de la masculinidad, de la virilidad, que desvinculan a los varones con el cuidado de sí mismo y de otras personas, para garantizar que esos preservativos que están disponibles sean también utilizados. Bueno, y para pensar entonces en esto, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los varones y masculinidades no utilizan preservativo? Hay, por supuesto, algunos mitos alrededor de los mandatos de la virilidad que rezan que el preservativo afecta la calidad de la erección, el desempeño, o incluso que podría generar la pérdida de placer o la interrupción del clima del encuentro, ¿sí? Estos son algunos mitos, prejuicios, en muchos casos también funcionan como excusas, ¿sí?, de los varones cis heterosexuales a la hora de colocarse un preservativo. Por otro lado, como veníamos pensando, ¿no?, la masculinidad como este dispositivo que hace pensar a los varones que somos invulnerables, ¿sí?, que somos indestructibles y que no podemos tener ninguna enfermedad ni padecimientos mentales, ¿no?, que nuestro cuerpo es indestructible. Bueno, hay también una subestimación, ¿sí?, en la posibilidad de contraer alguna infección de transmisión sexual. Esto en términos generales en relación a la salud integral de los varones, pero específicamente en relación a las infecciones de transmisión sexual. Bueno, como los varones cis heterosexuales no nos leemos a nosotros mismos como sujetos de género, desde luego tampoco nos pensamos como en el marco de los grupos con mayor exposición, ¿sí?, al VIH, por ejemplo, y a otras infecciones de transmisión sexual. Esto vinculado a la masculinidad, pero también a lo que podemos pensar como una breve historia de el VIH, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿sí? Bueno, una infección que aparece vinculada a las prácticas sexuales de homosexuales, ¿sí?, o incluso en los Estados Unidos a personas dependientes o adictas a la heroína, es decir, a determinados grupos, y no así a una práctica, ¿sí?, a una práctica de no cuidarse, no usar preservativo. Entonces, en ese marco, los varones heterosexuales no tenemos la conciencia, o no nos leemos, no nos pensamos como en la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. Esto también para ampliar y para que podamos entender, ¿no?, cuál es el recorrido más bien de los imaginarios sociales que aún persisten en relación, por ejemplo, al VIH. Por otro lado, la creencia, ¿no?, en relaciones estables, exclusivas y monógamas, la creencia que tenemos los varones heterosexuales de la fidelidad femenina, es decir, en criollo, cómo me voy a contagiar de VIH, cómo infectar de VIH si solamente estuvo conmigo, ¿sí?, si hace mucho tiempo que solamente está conmigo, ¿no?, la relación exclusiva y monógama. Entonces, bueno, esto también genera una excusa más, un motivo más para no utilizar el preservativo, ¿sí? Por otro lado, la desconfianza a los preservativos gratuitos que garantiza el Estado, ¿sí? Aparecen muchos mitos, muchos prejuicios en relación a la calidad, a la efectividad, ¿sí?, de estos preservativos en tanto métodos anticonceptivos. Y por otro lado, lo que vimos en un estudio que hizo el Ministerio de Salud de la Nación en relación a los imaginarios sociales que tienen los adolescentes y los jóvenes de distintas provincias de la Argentina en relación a los preservativos gratuitos que garantiza el Estado, es que ven de algún modo obturado su rol de proveedor, ¿sí?, el mandato de la masculinidad de proveer, ¿sí?, que también está vinculado con el ir a comprar un preservativo, ¿sí?, hacerse cargo de proveer un preservativo, y leer que el preservativo gratuito que garantiza el Estado anula ese rol y cuestiona algo de esa masculinidad, ¿no? Entonces, en el marco de ese imaginario, también es que aparece como un motivo para no utilizar el preservativo. Después,
por otro lado está la creencia de que el preservativo solo hay que usarlo con personas desconocidas o en relaciones casuales, es decir, que no es necesario su utilización en relaciones monógamas, exclusivas, estables. Y por otro lado, lo que empieza a aparecer nuevamente, que esto nos llama la atención, también en este estudio que mencionaba, que es el Ministerio de Salud de la Nación, lo que empieza a aparecer entre los más jóvenes, bueno, cierta vergüenza a la hora de conseguirlos, es decir, de ir a la farmacia, a un kiosco, a un centro de expendio de preservativos a comprarlos y adquirirlos, bueno, porque entienden que el cuidado, ¿sí? Que cuidarse a uno mismo y a las demás personas, no es considerado masculino, ¿sí? No tiene que ver con la masculinidad. Y esto, la verdad que nos llama la atención porque, vuelvo a las pruebas piloto que hicimos en el marco de estos talleres, nos mencionaban algunos varones, ¿sí? Varias generaciones atrás que la nuestra, ¿no? Que también aparecía esta vergüenza en relación a ir a adquirir un preservativo en una farmacia, y distintas estrategias para esperar que no haya más personas en la farmacia para pedirle al farmacéutico o farmacéutica el profiláctico, ¿no? Bueno, y vuelve a aparecer hoy en día entre los jóvenes esta vergüenza, ¿sí? En relación a ir a comprar un preservativo. Algunas preguntas que nos surgen también de pensar, bueno, en estos motivos que los varones y las masculinidades no utilizamos preservativo, ¿cómo nos cuidamos? ¿Sí? ¿Cómo nos cuidamos? Y si algunas de estas creencias o actitudes pueden estar obstaculizando nuestro cuidado y el de las personas con las que nos vinculamos, ¿no? Que desde luego sí, y justamente es que entendemos que, bueno, no alcanza solamente con la disponibilidad del preservativo, de distintos métodos anticonceptivos para garantizar el uso, sino justamente en la sensibilización y en el desarme de estos mandatos de la masculinidad que funcionan como obstáculos, ¿sí? Para el acceso a la anticoncepción. Pasamos. Próxima. Bien. Y como veníamos mencionando, ¿sí? Si queremos pensar en la masculinidad, ¿sí? Y en algunos de los obstáculos que vienen de estos mandatos, bueno, es importante reparar en el concepto de adherencia al tratamiento, ¿sí? Hablamos de adherencia al tratamiento cuando se lleva adelante un proceso de implicación activa, tanto en el momento de iniciar el tratamiento como en su continuidad. Para que exista una adherencia al tratamiento, es necesario saber que el tratamiento antirretroviral frente al VIH forma parte de un proceso de reconocimiento y autodescubrimiento que puede incidir en la subjetividad de la persona, su estado de ánimo, sus miedos, prejuicios, ¿sí? En este caso, si pensamos en las masculinidades en los varones, ¿sí? En sujetos que tienen que performar su género ante los demás como invulnerables, como personas que son indestructibles, que nada los afecta, que nada los conmueve, bueno, pensemos ¿sí? Cómo puede impactar un diagnóstico positivo de VIH, la adherencia a un tratamiento, y cómo en muchos casos ¿sí? Esta adherencia al tratamiento implica también un cuestionamiento, una transformación de esa masculinidad, ¿sí? Que no estuvo en toda la biografía de ese varón vinculada al autocuidado, a la prevención, ¿sí? Hay distintas estrategias, ¿sí? Además de la adherencia al tratamiento, hay distintas estrategias de cuidado de la vida. Bueno, en ese sentido, vemos que ahí la masculinidad nuevamente genera otra barrera, ¿sí? En la adherencia al tratamiento. Por otro lado, para que exista una adherencia al tratamiento, es necesario pensar en la información, en la falta de información que a veces existe y los prejuicios sociales en torno al VIH que pueden generar tanto reacciones de temor, angustia o desconcierto en la persona que recibe ese diagnóstico y que incluso pueden llegar a poner en dudas la posibilidad de llevar adelante su tratamiento, ¿sí? Por otro lado, es importante entender que el inicio y la continuidad del tratamiento deben ser parte de una decisión personal de quien vive con VIH. No puede ser una imposición. Digo, y esto es importante también, sí es fundamental a la hora de recibir este diagnóstico, pensar en esas redes de apoyo, en esas redes afectivas y además en el seguimiento del sistema de salud, ¿sí? Es la persona seropositiva. Por otro lado, volviendo ¿sí? A pensar en la relación entre masculinidades y cuidado, bueno, en términos generales las políticas de cuidado están socialmente asociadas a lo femenino, ¿sí? Por esto, los varones que más se acerquen al guión normativo
tendrán mayor resistencia para iniciar y sostener un tratamiento por VIH. En este sentido, como mencionaba Vicente, en el marco de las estrategias de prevención combinada, considerar las estrategias de comunicación, ¿sí?, que impliquen la corresponsabilidad de los varones en el cuidado de su salud, ¿sí?, en la adherencia al tratamiento, pensarlos como destinatarios de campañas de difusión y concientización en relación al VIH y otras ITS, es decir, empezar a considerar las características particulares de la masculinidad en esos sujetos que muchas veces no acceden al sistema de salud, ¿sí?, por los mismos recorridos que acceden las mujeres, ¿sí?, en términos generales. Entonces, considerar, por supuesto, la masculinidad, esta categoría de género que tenemos los varones, a la hora de pensar estas políticas de comunicación, políticas de sensibilización, y de qué modo se los puede incluir a los varones y las masculinidades en políticas de cuidado. Bien, y ahí también nos interesa traer un poco este entrecruzamiento entre VIH y orientación sexual, por supuesto que no para seguir profundizando esta relación o asimilación directa que se ha hecho históricamente, sino para reflexionar acerca de la forma en la que se van constituyendo estos grupos llamados vulnerables o grupos con mayor exposición o mayor grado de exposición al VIH, ¿no? Y acá trajimos algunos datos estadísticos, sobre todo para que podamos ir identificando algunas de estas nociones o de estos entrecruzamientos, como decía antes, entre el VIH y la orientación sexual. En varones cis, el 60% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección con otros varones, y en un 39% en relaciones sexuales sin protección con mujeres, ¿no? Acá vemos cómo hay un crecimiento exponencial en el porcentaje, y que esto, por supuesto, tiene que ver no solamente con las prácticas y los modos de vinculación, sino bueno, con los mayores grados de exposición que los determina en estos datos estadísticos el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex, que viven con el VIH y perciben altos niveles de estigmatización, muestran 2,4 veces más posibilidades de retrasar la búsqueda de la atención médica, ¿no? Fíjense cómo hoy hablábamos de la adherencia al tratamiento y las dificultades que existen muchas veces en función de la discriminación y la estigmatización de llegar a comenzar un tratamiento post un diagnóstico positivo de VIH, y acá lo vemos en datos estadísticos como cómo se les dificulta un 2,4 veces más la posibilidad de buscar atención médica o de iniciar un tratamiento, que esto por supuesto lo entendemos en el marco de la carga de estigmatizaciones que existen sobre el colectivo LGBTI+, ¿no? La discriminación sufrida por los varones que se alejan del mandato de la heterosexualidad puede incrementar la posibilidad de exponerse a riesgos, aumentando su desprotección frente al VIH e infecciones de transmisión sexual, ¿no? Acá volvemos un poco a lo que mencionaba Nicolás anteriormente en relación a cuáles son estas prácticas de exposición que pueden llevar a una desprotección mayor frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Y bueno, y acá entendemos, digo, que esta discriminación hacia aquellos varones que se alejan del mandato de la heterosexualidad tiene que ver con pensar estas relaciones sexoafectivas incluso en el marco todavía de la clandestinidad o del ocultamiento, ¿no? Y desde ese lugar, como vemos que este corrimiento puede llevar a generar mayores grados de exposición a situaciones de riesgo, ¿no? En algunos estudios, las relaciones homosexuales entre varones aún se configuran como de mayor riesgo debido a las características de su propia práctica sexual, ¿no? Sin embargo, si el individuo se adhiere a las medidas preventivas, como el uso sistemático de preservativos, la vulnerabilidad es similar a una relación heterosexual, ¿no? Acá un poco desmitificando esta idea de que las relaciones homosexuales de por sí o por sí mismas están más expuestas a un grado de transmisión de VIH. Bueno, acá vemos, por supuesto, que con una correcta utilización de las medidas preventivas, la vulnerabilidad se disminuye, por lo tanto termina siendo similar
a la de una relación heterosexual, ¿no? Esto rompe un poco el estigma, pero sin embargo seguimos viendo como, por el punto que decíamos anteriormente, esta clandestinidad o este ocultamiento hace que estas propias prácticas sexuales sean de mayor grado de exposición, ¿no? Acá básicamente lo que queremos decir es que no hay un mayor grado de exposición por el simple hecho de tener una relación homosexual, sino por el contrario, son esas prácticas que se corren de las medidas preventivas o de las prácticas cuidadas en las relaciones sexoafectivas que pueden llegar a generar que exista un mayor grado de vulnerabilidad. Y por otro lado, los hombres heterosexualmente activos son vulnerables a la infección justamente por la noción de no pertenencia a un grupo de riesgo, ¿no? Tienen menos acceso a la información y a la prueba serológica y bajo reconocimiento del riesgo. Bueno, hoy recién Nico mencionaba algo que también veníamos trabajando en los encuentros anteriores, que tenía que ver con este mandato de la masculinidad de poder correr el límite o de intentar correr el límite permanentemente para ver hasta dónde bueno, se llega a las situaciones de exposición o de riesgo. Lo vemos acá muy reflejado en relación a las relaciones heterosexualmente activas, en las que vemos que hay una falta de pertenencia, una no pertenencia a considerarse como grupo de riesgo, y por tanto muchas veces se deja de lado la protección o las medidas preventivas de infección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Bien. Acá queríamos hacer una relación también que nos parece fundamental, un vínculo que tal vez ha sido poco desarrollado o que se ha pensado poco en relación a el VIH y la violencia por razones de género, ¿no? Acá vemos que hay una asociación que la entendemos por un lado de manera directa y por otro lado de manera indirecta, pero que es necesario, digo, que la empecemos a trabajar porque aún existen, o por lo menos podemos encontrar algunos datos estadísticos alarmantes en relación a las experiencias de violencia sexual que llevan, digo, a que en este caso, por ejemplo, más del 90% de las mujeres que viven con VIH hayan sufrido o sufran violencias por razones de género, ¿no? Acá, bueno, como decíamos, hay una asociación pensada de manera directa que tiene que ver con la violencia sexual. Acá, por supuesto, tipificando a la violencia sexual en función de la ley 26485 de protección integral a las mujeres, entendiendo a la violencia sexual como parte de estas relaciones sexuales no consentidas, que por supuesto no estamos hablando solamente de relaciones sexuales con desconocidos, sino que incluso pueden darse en el marco de la pareja estable, monogámica o formalizada, y que esto, bueno, por supuesto que encontramos, incluso los datos estadísticos, que la violencia sexual dentro de la pareja crece muchísimo más que en las situaciones con desconocidos, ¿no? Y que en este marco, digo, en el marco de la violencia sexual, de las relaciones sexuales no consentidas, bueno, vemos que también la falta de utilización de preservativo es algo que aparece y que sin dudas expone muchísimo más a la posibilidad de la transmisión del VIH. Y ahí vemos también la asociación de manera indirecta, ¿no? Las posibilidades reducidas que tienen las mujeres y feminidades de negociar el uso de preservativo o las condiciones bajo las cuales las relaciones sexuales ocurren. Y bueno, por supuesto podemos identificar otras, pero esta nos parecía importante porque, si bien está relacionado con lo que implica la violencia sexual, es cierto que en estas prácticas cotidianas de las relaciones sexuales, esta imposibilidad o esta posibilidad reducida de negociar el modo en el que se realizan estas prácticas de modo cuidado o no, y la negociación del uso de preservativos es una problemática que sabemos que existe y que además la identificamos, digo, en nuestro cotidiano. Y acá traigo un ejemplo de la puesta en marcha de la prueba piloto de los talleres que hicimos con Nico, en donde, bueno,
incluso nos manifestaban que durante mucho tiempo las prácticas de cuidado o la utilización de preservativo era algo que tenía que ser garantizado por las compañeras porque de parte de los varones no había una responsabilización en el uso de preservativo, y así todo todavía existen condicionantes o prácticas de estigmatización que hacen que los varones decidan no utilizar el preservativo, tal como las mencionó Nico hoy más temprano, ¿no? Como esos imaginarios todavía circulan y están presentes a la hora de pensar esta negociación, ¿no? Que también es una palabra interesante para analizar en el uso del preservativo o las condiciones bajo las cuales se dan estas relaciones sexuales. Bueno, para seguir un poco con estos datos que recién les mencionaba, también encontramos que los episodios de violencia que experimentan las mujeres que viven con VIH afectan a la adherencia al tratamiento, ¿no? Esto, por supuesto, que tiene que ver con las condiciones en las cuales bueno, se deteriora incluso la salud mental de las mujeres en situación de violencia por razones de género, que puede llegar a afectar la adherencia al tratamiento o el acceso al sistema de salud, ¿no? La probabilidad de contraer la infección por VIH es 1.5 veces mayor en mujeres que han sufrido violencia física o sexual que en otras que no padecieron violencia, ¿no? Fíjense cómo ahí crece exponencialmente la posibilidad de contraer VIH, justamente por esto que hablábamos de la asociación de manera directa entre la exposición al VIH y la violencia sexual, ¿no? Y por otro lado, la mayoría de las mujeres que viven con VIH sufrieron violencia antes del diagnóstico, y de ellas cerca del 50% sufrieron violencia sexual, y esto fue lo que produjo la infección, ¿no? Fíjense cómo ahí vuelve a aparecer esta asociación directa, que al mismo tiempo, digo, nos interesa poder relacionar bueno, cómo la mayoría de estas mujeres que viven con VIH y sufrieron violencia antes del diagnóstico, también se encuentran con situaciones de violencia institucional una vez que aparece el diagnóstico, por estos obstáculos que aún existen para el acceso a la atención o al tratamiento por VIH, ¿no? Bien, y pensábamos también en las masculinidades trans, ¿sí? Y el VIH. Desde luego que cuando nosotros hablamos en el primer módulo de pensar a las masculinidades en plural, ¿sí? No estábamos únicamente hablando de varones heterosis, ¿sí? Aunque quizás escucharon que lo mencioné en varias oportunidades, bueno, pero también nos interesaba pensar qué ocurría con las masculinidades trans. Y en Argentina, luego de la sanción de la ley 27743 de identidad de género, todas las personas tenemos derecho a ser reconocidas y tratadas según nuestra identidad de género autopercibida. Pero observamos, ¿sí?, que una década después aún siguen existiendo formas de discriminación hacia las personas travestis y trans que tienen efectos en su falta de acceso a los sistemas de salud. Y encontramos un estudio que realizó ATA, la Asociación Argentina de Transexuales, Travestis y Trans, ¿sí?, que habla de que 7 de cada 10 masculinidades trans e identidades no binarias evitaron realizar consultas sobre salud sexual y reproductiva. Esto puede darse por temor a la discriminación, el rechazo o el estigma por su identidad de género, ¿sí? Acá empiezan a jugarse otras características del sistema de salud, ¿sí? Un sistema de salud binario, centrado en un paradigma biomédico y que cataloga y caracteriza en función de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Entonces empiezan también a cruzarse obstáculos en relación al reconocimiento y el trabajo con identidades no binarias, con masculinidades trans, ¿sí?, con todas aquellas identidades que quedan por fuera de este binarismo de género. Existe también una menor frecuencia de consultas por parte de masculinidades trans e identidades no binarias. Lo mismo se refleja en la falta de diagnóstico y el inicio de tratamientos tardíos, ¿sí? En relación también a la discriminación, el rechazo o el estigma por la identidad de género, vemos que aparecen dificultades en el acceso al sistema de salud, tanto en la consulta, en las primeras consultas, como así en la realización de test, en los diagnósticos y en los inicios de los tratamientos.
En este sentido es que entendemos que es importante la sensibilización de los equipos de salud, desde los y las administrativos, ¿sí? Que son quizá la puerta de entrada, quienes primero reciben esa primera instancia de atención en el sistema de salud, hasta los y las profesionales que garantizan la atención médica. Es fundamental, ¿sí?, la sensibilización, el trabajo y la capacitación con los equipos de salud para garantizar estos derechos, el acceso a la salud, ¿sí?, y para que se puedan, además, desplegar estrategias que busquen interpelar e implicar a las masculinidades trans en acciones preventivas de la salud sexual, ¿sí? Nos parece también importante pensar, bueno, la necesidad no solamente de trabajar, interpelar y considerar como sujetos de estas políticas de sensibilización y de capacitación a los varones heterosis, sino también a las masculinidades trans, identidades no binarias, ¿sí? Como así también al sistema de salud, a los distintos profesionales que están en los servicios y que por prejuicios, por imaginarios, por falta de capacitación, antes Vicente mencionaba la falta de capacitación con perspectiva de género en el transcurso de la carrera, ¿sí?, médica. Bueno, pensar también cuáles son las instancias necesarias y obligatorias que debe garantizar el Estado para realizar capacitaciones en perspectiva de género, ¿sí?, para garantizar, por ejemplo, el derecho a la autopercepción establecido en la ley 27743 que mencionaba antes, ¿sí? Vamos. Bien. Y en estos cruces, ¿sí?, que empezamos a hacer entre masculinidades y VIH, nos interesaba pensar, bueno, ¿qué ocurre en el ámbito laboral? ¿Qué ocurre en los espacios de trabajo? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos del estigma, de la discriminación, de la estigmatización en los ámbitos laborales? ¿Sí? Las personas que viven con VIH, desde luego, tienen los mismos derechos laborales que el resto de los ciudadanos, a los que se agrega su derecho a no ser discriminados por su condición de seropositiva. Y la discriminación en el ámbito laboral puede llevar a las personas con VIH o a retrasar las visitas a los servicios de salud o dificultar el tratamiento, la adherencia a los tratamientos, ¿sí?, para evitar comunicar en el trabajo la causa de estas visitas, de las ausencias, ¿sí?, o de los permisos, de las licencias para ausentarse del trabajo y concurrir a un servicio de salud. Es importante decir que tanto, como mencionaba Vicente antes, ninguna persona está obligada a decir que tiene VIH, ¿sí? Por eso, ante la obligación de hacernos un análisis de VIH en un espacio laboral, tenemos derecho a negarnos y a presentar una denuncia. Es importante remarcar que la realización de un análisis de VIH es absolutamente voluntaria y confidencial, ¿sí? Se debe realizar, ¿no?, en la línea con lo que venía diciendo, tenemos que realizar un proceso reflexivo que problematice todos estos imaginarios sociales que circulan en torno al VIH, así como distintas campañas de salud sexual y no reproductiva, entre otras acciones destinadas a promover mayor involucramiento de las masculinidades en la gestión de su salud. Como mencionábamos en el módulo anterior, son escasas las campañas que existen como destinadas a varones y masculinidades, por ejemplo, en relación a la vasectomía, y lo mismo son muchos menores los servicios públicos que existen para realizarse hoy en día una vasectomía en relación a los servicios que realizan, por ejemplo, ligaduras de trompa, ¿sí? En ese sentido es importante, bueno, pensar cuánta necesidad existe de campañas que estén apuntadas a los varones y las masculinidades sobre VIH, sobre ITS, sobre vasectomía, en términos generales sobre salud sexual y no reproductiva, que apunten a los varones, que busquen, que intenten interpelar a los varones, ¿sí?, para que se hagan responsables, para que nos hagamos responsables y nos involucremos en la gestión de nuestra salud. Bien, y ahí queríamos hacer otro cruce que nos pareció súper interesante poder trabajarlo en los módulos, sobre todo por bueno, la escasa información que encontramos en relación a el VIH o lo que sucede con el VIH en contextos de encierro, ¿no? Por supuesto que hay algunas investigaciones, algunos estudios, y además tenemos conocimiento, creo que todo el mundo puede dar fe de las dificultades que existen o los obstáculos que existen para el acceso a la salud en términos integrales para las personas privadas de la libertad, ¿no? Digo, es un desafío, un obstáculo que todavía encontramos a la hora de pensar en los contextos de encierro.
Bueno, en este marco, digo, nos interesaba poder pensar qué pasa con el VIH en este contexto, y fundamentalmente con aquellas personas que viven con VIH y están privadas de la libertad, entendiendo que, bueno, como decía Nico, todas las personas deben tener acceso a los sistemas de salud frente a un diagnóstico positivo de VIH. Las personas privadas de la libertad deben contar con todos los derechos que garanticen el acceso a su salud, incluyendo la salud sexual. Digo, acá estamos hablando de un paradigma de derechos humanos que debe garantizar el acceso a la salud de todas las personas privadas de la libertad. Y en relación al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, no existe en la legislación nacional un trato diferenciado para personas en situación de encierro, por lo que es responsabilidad del Estado que accedan a testeos seguros y confidenciales, a tratamientos antirretrovirales y a asesoramiento y seguimiento por parte del sistema de salud. Es decir, que no está detallado en la ley que aquellas personas que están privadas de la libertad no puedan tener acceso al sistema de salud como cualquier otra persona en nuestra sociedad. Por lo tanto, el Estado debe garantizar que aún en su contexto de encierro puedan tener el acceso a los testeos seguros y confidenciales y una vez que está el diagnóstico positivo, a los tratamientos antirretrovirales, así como también al asesoramiento y seguimiento por parte del sistema de salud, ¿no? Por eso también creemos que es importante saber que frente a los casos seropositivos en contextos de encierro, las personas detenidas tienen derecho a consultas con profesionales de la salud para garantizar la medicación adecuada para el tratamiento, que además permitan acceder a la medicación para el tratamiento en tiempo y forma, ¿no? Así sea dentro de la unidad penitenciaria o en un traslado. Digo, acá sabemos la importancia que tiene que el tratamiento sea continuado y que no se interrumpa, y en ese sentido, bueno, entendemos que tanto en las condiciones de traslado como dentro de las unidades penitenciarias, ese tratamiento o esa medicación para el tratamiento debe estar garantizada por el Estado, ¿no? Y que al mismo tiempo se contemplen los efectos secundarios de la medicación, principalmente a las primeras semanas comenzado el tratamiento, ¿no? Que esto es muy importante en relación a bueno, lo que se conoce como el trato digno en relación a este paradigma de los derechos humanos, y que entendemos ahí que tiene que haber una contemplación en relación a los efectos o incluso a bueno, los efectos en relación a la salud mental que puede tener para una persona con un diagnóstico positivo de VIH que debe comenzar un tratamiento antirretroviral dentro de una unidad penitenciaria, ¿no? Esto es importante sobre todo para que sigamos profundizando el acceso a la salud integral, incluso para aquellas personas que viven en contextos de encierro, en los que sabemos que muchas veces se deshumaniza esta condición de privación de la libertad, y por lo tanto es importante que el Estado sea el que garantice el acceso a la salud integral de todas las personas, incluyendo a las personas privadas de la libertad, ¿no? Sin ningún tipo de distinción o diferenciación. Bien, y pasamos. Y acá hay otro entrecruzamiento que nos parecía importante para pensar esta relación con masculinidades puntualmente. Digo que si bien ya estuvimos charlando un poco en el primero y el segundo encuentro en relación a lo que sucede con la salud mental, el consumo problemático y la masculinidad, ahora nos interesa poder hacer este entrecruzamiento también con el VIH, ¿no? Para pensar la salud de forma integral es necesario tomar algunas consideraciones en relación a la salud mental de las personas que viven con VIH, principalmente los efectos que puede tener el proceso de adherencia al tratamiento, ¿no? Y esto nuevamente lo relacionamos con la carga de estigmatización, prejuicios y discriminación que existe sobre las personas que viven con VIH, que por supuesto tiene efectos en la subjetividad de las personas a la hora de comenzar un tratamiento o comenzar esa adherencia al tratamiento. Y acá en relación puntualmente con las masculinidades, podemos identificar la poca responsabilización y o registro en lo que respecta al cuidado de la salud mental de los varones, ¿no? Esto creo que lo hablábamos en el encuentro pasado, pero estas dificultades que se presentan de parte de las masculinidades para poder expresar emocionalidad, sentimientos, o incluso poder mostrar una debilidad o una fisura, hace que muchas veces
haya una poca responsabilización o registro en relación al cuidado de la salud mental. Esto a su vez puede condicionar el proceso de tratamiento frente a un diagnóstico positivo de VIH, ¿no? Acá retomo lo que mencionaba Nicolás en relación a esta creencia de que los varones tienen que poder con todo, no necesitan ayuda, o la autosuficiencia que se construye en el marco de la masculinidad, que hace que condicione o pueda condicionar el inicio de un tratamiento frente a un diagnóstico positivo de VIH. Por eso trabajar sobre la salud mental de los varones que viven con VIH es también identificar algunas problemáticas estructurales. Cómo podemos identificar el consumo problemático de drogas o alcohol, que pueden afectar directamente la salud física de las personas que viven con VIH, acelerando su deterioro, ¿no? Acá estamos haciendo una relación con los datos estadísticos vinculados al consumo en Argentina, que son encabezados por varones, que como veíamos en el encuentro pasado, están relacionados con la construcción del modelo de la masculinidad hegemónica, y que esto puede llevar a un deterioro acelerado de la salud física de esos varones, e incluso una dificultad o un obstáculo para pensar en el proceso de adherencia al tratamiento, ¿no? Sabemos que es necesario acompañar el proceso de consumo problemático de drogas y o alcohol, vinculándolo, por supuesto, teniendo una perspectiva de masculinidades en la cual podamos comprender que muchas veces ese consumo está relacionado con los modos en los que se construye el modelo de la masculinidad hegemónica. Bien, y agregamos además, además de pensar en el VIH, información que la van a encontrar más desarrollada, por supuesto, en los módulos teóricos, sobre otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el VPH, las hepatitis B y C, ¿sí? Y sobre estas ITS, bueno, es importante mencionar también que se transmiten de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral sin protección. Además del VIH, como recién mencionado, las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el virus papiloma humano y las hepatitis B y C. Afectan a todas las personas de cualquier edad y orientación sexual. La mayoría son tratables, pueden curarse, no generan defensas una vez contraídas, por lo cual una persona puede contraer reiteradas veces una misma infección. Pueden no mostrar síntomas, por los que algunas veces solo se detectan con un análisis de sangre u orina, ¿sí? Y cuando presentan síntomas es importante hacer una consulta en el hospital o en un centro de salud. Todas las ITS se pueden transmitir, se pueden prevenir usando preservativo peniano o campo de látex desde el comienzo durante toda la relación sexual. Es importante que las parejas sexuales de la persona con la infección también reciban tratamiento, aunque no tengan síntomas. En caso de embarazo, es importante que tanto la persona, ¿sí?, con la ITS como la pareja sexual se realicen análisis para poder tratarse de ser necesario y evitar la transmisión al bebé. Y algunos datos que quería comentarles que surgen del bienio 2021, ¿sí? Que estuvimos con medidas vinculadas al COVID, ¿sí? Con el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, distintas de restricciones de circulación, ¿sí? Que bueno, generaron un impacto directo sobre los datos y algunas cifras en relación a la prevalencia de algunas ITS en la población, y que se pueden ver reflejadas tanto en el boletín 38 como en el boletín 39 de VIH que se publicó en diciembre pasado. Estos datos muestran que, desde luego hay que analizarlos con prudencia, pero estos datos muestran que hasta 2019 la tasa de prevalencia de sífilis, ¿sí?, era de 56,1 personas cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Se ve un descenso significativo de alrededor del 59% hacia 2020, ¿sí?, que marca una tasa de 23,3 cada 100.000 habitantes, y se ve un leve ascenso en 2021, ¿sí?, hasta tener una tasa de 26,5. Esto, insisto, hay que analizar esos datos con prudencia, porque hay distintos aspectos a considerar. Por un lado, el aspecto vinculado a la disponibilidad del sistema de salud, si un sistema de salud que se vuelca específicamente a la atención de COVID, ¿sí?, situaciones de COVID, y en ese sentido se baja tanto los testeos como en muchos casos
la continuidad de los tratamientos de las personas seropositivas, ¿sí? o con ITS, y en este sentido es que la baja de las cifras se desprende también de esa cuestión. Por otro lado también, en el plano social, las restricciones de circulación, de vinculación, la falta de contacto entre las personas, también generó un menor índice de transmisión de las ITS. Pero bueno, es esperar también hasta el boletín número 40, donde vamos a ver ya la evolución de cómo esta tasa se refleja por el año 2022, cuando ya vimos que, bueno, medidas de aislamiento y de pandemia, volvimos más bien a la vida, ¿sí? Dentro de la normalidad, entre muchas comillas. Nicolás, ¿me dejas? Sí, No, Sergio, quiero sí, comentar algo en adelante. relación a lo que decís, digo, para no olvidarme después. No, que en general lo que ha pasado en la época de COVID, que, como saben, acá hay algunos coordinadores y coordinadores de programa participando, es que tuvimos graves problemas con la notificación, además del acceso a los servicios, porque estaba todo muy centrado en COVID. Así que es muy difícil de analizar y poder hacer algún grado de tomar, de sacar conclusiones, ¿no? En relación a los números. Yo en principio diría que pensemos que hay una subnotificación importante. Claro. Pero, digamos, no creemos de ninguna manera que haya bajado absolutamente nada. De hecho, en pleno cierre por la pandemia, la gente seguía teniendo sexo, pues siguió habiendo casos. Así que es muy difícil, particularmente lo que es transmisión vertical. Además hay problemas en la notificación en el CISA, en el sistema CISA. Así que la subnotificación es muy grande. Lo que podemos pensar es que esos números son todos el piso, exclusivamente el piso, los números que disponemos. Pero la verdad es que nosotros lo que esperamos, que es lo que ha sucedido en otros países donde la notificación es de mejor calidad, es que en realidad todos los números hayan empeorado y que no solamente hayan aumentado los casos de transmisión, sino aumentaron los casos de enfermedad y también de mortalidad. Hace poquito sacó el Ministerio el informe sobre el exceso de mortalidad durante la pandemia. Si bien Argentina es el que tuvo un exceso de mortalidad menor en relación a la región, de cualquier manera, está hablando de las consecuencias de COVID, ¿no? Toda la gente que enfermó y murió porque estaba todo cerrado. Así que pensando en las ITS, creo que nosotros tenemos que seguir trabajando pensando en que siguen en aumento, siguen altas, y que hay que tomar, bueno, todas las medidas que están mencionando los compañeros. Pero la verdad es que por ahora los números no son confiables. Como vos decías, esperemos el número 40, pero probablemente haya que esperar algunos años más para que vuelva a equilibrarse la calidad de notificación, porque seguimos todavía con bastante subnotificación y esos años probablemente los tenemos que dar como perdidos. No van a servir para análisis de tendencia. Gracias. Gracias, Sergio. A ver, pasamos la filmina. Bien. Bueno, y como hemos hecho en los otros PowerPoint, agregamos una serie de recursos útiles, ¿sí? La línea Salud Responde, 0800-333-3444. Si necesitas ayuda, información, puedes comunicarte de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos y feriados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esta línea es anónima y confidencial, ¿sí? La dirección de respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Salud. Ahí dejamos el Instagram y la página de internet también, ¿sí? Hay un formulario web de consultas y reclamos disponible en la sección Información General, Conocer tus derechos, en la página del Ministerio de Salud, ¿sí? Es msal.gov.ar/SIDA. El área de prevención del Ministerio de Salud, también ahí dejamos los teléfonos. Y finalmente incluimos la línea de cobro revertido para personas privadas de la libertad que requieren atención médica, medicación, acceso al testeo, a controles periódicos, preservativos e información sobre VIH, que ahí también dejamos el número.
como vi que había ahí en el chat alguna pregunta, como dijo Diego, reitero, en breve va a estar cargado todo el material en la web de PNUD, no solamente los módulos teóricos, las propuestas pedagógicas, sino también los PowerPoint que estuvimos compartiendo en estos 3 encuentros. Bueno, la verdad que de nuestra parte agradecer la participación, los comentarios, las intervenciones. Ha sido para nosotros un trabajo muy fructífero y que hemos aprendido un montón, así que más que agradecidos. Y tenemos todavía unos minutos, así que si alguien quiere abrir el micrófono, hacer alguna pregunta, compartir alguna reflexión, este es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Vicente. Como siempre, más que claros. Como recién mencionaste, mientras quizás alguien quiere ir levantando la mano o dejar algún mensaje o alguna reflexión o pregunta, lo puede hacer. Como recién dijo, los materiales van a estar. Todo este trabajo se llevó a cabo en el marco, digamos, de unos módulos tanto conceptuales con las 3 temáticas que se trabajaron en estos cursos, tanto de masculinidades y perspectiva de género, masculinidades, salud integral y masculinidades y VIH, y estos módulos a su vez tienen, digamos, su correlato en unos materiales pedagógicos con talleres específicos por cada uno de los módulos para trabajar en territorio, que todo eso es lo que recién mencionaba también Nicolás y lo que venimos mencionando en cada uno de los encuentros que van a estar disponibles para que ustedes, leyendo los módulos conceptuales, como teniendo a mano los talleres pedagógicos, puedan justamente trabajar en territorio con varones cada una de estas temáticas. Diego, Sí. a mí me gustaría darle la palabra y pedirles una pequeña reflexión de cierre a 2 personas, por lo menos a 2 personas que están participando, que son Claudia Lucena y Ariel González Bautista. Claudia, Ariel, si ustedes quieren decir una palabra, digo, porque de alguna manera ustedes son socios de esto que estamos haciendo. Entonces me parece que ahora que estamos cerrando, me gustaría que ustedes puedan reflexionar. Claudia, adelante. Sí, aguardame un segundito porque le tengo que dar yo desde acá. Tendrían que levantar la mano, ahí están. Ahí está. Claudia. ¿Sí? Ahí te escuchamos, Claudia. ¿Me escuchan? Bueno, bueno, yo quería agradecerles porque la verdad, digamos, hemos aprendido mucho en estos módulos. Perdón, Claudia, presentate, pues yo no te presenté. Bueno, yo soy Claudia Lucena, estoy a cargo del programa de VIH, ITS y hepatitis en Tucumán. Y bueno, he visto que nosotros venimos trabajando ahí con Sergio, con los municipios. Bueno, empezamos una tarea ya, digamos, como con encuentros, trabajando algunos temas, porque creo que es muy importante trabajar sobre todos estos temas que ustedes han planteado. En parte es lo que viene, digamos, haciendo que todavía personas tengamos en riesgo de contraer VIH, que contraigan finalmente. Y esto, bueno, creo que algún comentario le hice a Sergio, me parece importante que esté dentro de los espacios de educación, no solamente los formales, la ESI, sino también en los no formales. Creo que una herramienta muy importante la que nos dejan para trabajar en lo no formal y también en la parte de lo que es la prevención combinada, sobre los componentes, digamos, estructurales y comportamentales, que son a los que nosotros, qué sé yo, podemos incidir sobre todo desde el ámbito de lo social, que los municipios tienen mucho para hacer, sobre todo acá en Tucumán. Tucumán tiene como diferente quizás a lo que tiene Cava, que tenemos, digamos, el Estado, la provincia tiene los servicios de salud en su mayoría, pero bueno, los municipios sobre ellos descansa mucho la parte social. Entonces, bueno, es muy importante estos temas que hemos abordado, porque, bueno, lo que ustedes han trabajado estas 3 semanas y el abordar las masculinidades y lo que es lo normativo dentro de
la masculinidad creo que nos sigue haciendo mucho daño, digamos. Bueno, en resumen es eso. Nosotros acá en el programa, bueno, tenemos un equipo ampliado, esto que hablan que se habló de la violencia también hacia las mujeres, esto sigue sucediendo, sobre todo después del diagnóstico de VIH. En estos momentos estamos con un caso así, trabajándolo hoy, así que bueno, esto es cotidiano, digamos, lo vemos a diario. Y nos sirve mucho, y queremos que, bueno, expandir todo lo que se trabaje en estos temas, y estamos también trabajando con la nueva ley ampliada de VIH, que bueno, que también hace digamos, su impronta sobre los derechos humanos, ¿no? Y sobre lo social, sobre los aspectos, esto que todavía es la deuda que tenemos, ¿no? O sea, los avances en lo biomédico son impresionantes, pero todavía estamos atrasados en lo otro. Bueno, un poco eso quería comentar. Muchas gracias, Claudia. No, ¿Ariel? muchas gracias a ustedes, ¿no? A ver ahí, hola, no sé si se me escucha. Sí, sí, se te escucha Bien, bien. ¿cómo están? Buen día, Diego, Sergio, Claudia. ¿Tampoco tenés cámara? Porque no me di cuenta de decirle a Claudia. ¿Estás con cámara para poder verte? No, no se puede, no puedo, desde acá no puedo habilitar. Perdón. Bueno, entonces, adelante, Ariel. Bueno, un placer, la verdad. Me presento también jefe de programa de San Juan. Un placer estos encuentros, reflexionar sobre las palabras de Claudia, la compañera, y de todo lo que hemos ido revisando, aprendiendo, compartiendo en este espacio fundamental, porque, a ver, creo que es muy importante revisar lo que subyace a lo concreto, ¿no? Este entramado que va por debajo, y que nos podamos detener y plantearnos todos estos aspectos, o hilar fino y comprender un poquito, o avanzar en la comprensión de la conducta humana, avanzar en la comprensión de algunos estereotipos sociales, de las conductas sociales. Bueno, yo creo que también nos dan herramientas fundamentales para equipos en formación, y también para equipos que llevan tiempo, y que a veces en la cotidianidad, bueno, podemos caer en un reduccionismo sin poder comprender lo que está pasando detrás de esto de las masculinidades y los embates de género en general, de género, ¿no? Como de alguna manera atraviesan la conducta y dan cuenta de barreras. Entonces, para que podamos avanzar, plantearnos, comprender, es un placer realmente, y ha sido un placer este nivel de encuentros. Bueno, muchas gracias, Ariel. No sé si alguien más quiere levantar la mano y podemos de esa manera habilitarle el micrófono. Y si no, le daríamos la palabra de cierre a Alejandra García, que es la coordinadora del área de género del PNUD. Ahí veo que están escribiendo, agradeciendo de los diferentes espacios de los que participaron, y por nuestra parte de PNUD agradecerle a las personas que participaron de este espacio, y también a Nicolás y a Vicente por estas 3 sesiones muy claras de los contenidos que dictaron. Desde PNUD estamos muy contentos de poder haber desarrollado esta línea de trabajo en el marco del Fondo Global de VIH, de la línea de masculinidades y salud integral y VIH, porque es una línea de trabajo que venimos teniendo fuertemente con las masculinidades, y en el espacio de este programa nos pareció importante poder trabajar en esta especificidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud integral y el VIH en las masculinidades, que nos parece una parte de, como siempre decimos, de ir desatando el nudo para ver todos los aspectos de la problemática. Así que invitarlas a que
que usen estos materiales, que también los puedan difundir, y seguramente ya nos estaremos encontrando en nuestros espacios para continuar trabajando estas temáticas en los territorios, que en el marco de las políticas públicas, que es donde más llegada y alcance y impacto se tiene de trabajar estas temáticas. Así que agradecerles a los colegas, a Sergio también, y bueno, está la gente, los colegas de ONUCIDA, pero también este material fue desarrollado con ONUCIDA, así que también mencionar esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, ahora sí nos despedimos, agradecemos, como decía recién Alejandra, el acompañamiento y la presencia en estos encuentros, y bueno, en breve estaremos subiendo los materiales y lanzando, digamos, esos materiales también para que puedan tener acceso ya a los mismos. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todes. Nos vemos. Gracias.